Buenos días. Hoy vamos a revisar lo que es química general. Para dar inicio a esta materia, podríamos decir que la química es el estudio de la materia, sus propiedades químicas, sus propiedades físicas, los cambios de energía involucrados en dichos procesos. Tomemos el ejemplo de el proceso de destilación. Es una operación unitaria de separación de dos o más componentes líquidos y entre sus características está la separación por diferencia de volatilidad, separación por diferencia de presión y la separación por la diferencia del punto de ebullición. Veamos entonces si la materia está compuesta por distintos estados de agregación: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. El estado sólido posee forma propia, tiene un volumen constante, se caracteriza por su rigidez, tiene moléculas que se encuentran en forma regular, tienen resistencia a la deformación y entre sus fuerzas predominan las fuerzas de atracción. Podemos revisar que en el estado sólido tenemos caracterizado dos tipos de sólidos: los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Entre sus características de estos sólidos cristalinos son sólidos iónicos, es decir, se mantienen unidos por las fuerzas electrostáticas intensas entre iones contiguos con cargas opuestas, tales como el cloruro de sodio, el óxido de manganeso, el carbonato de sodio. Muchos compuestos iónicos son solubles en agua y en disolventes polares. No conducen la energía eléctrica, puesto que los iones tienen posiciones fijas en estructuras sólidas. Sin embargo, son buenos conductores cuando están fundidos o disueltos en agua y no son volátiles y no tienen un punto de fusión alto. Acá les dejo el enlace para un video. En cambio, el estado líquido, entre sus propiedades, no tienen forma fija, adoptan la forma del recipiente que los contiene, sus moléculas no se hallan en estado de orden regular, tienen un volumen definido, poseen fluidez y viscosidad, y las fuerzas de atracción y repulsión están equilibradas. Este es el caso del proceso de destilación que veíamos. El proceso de destilación es la separación de dos o más sustancias líquidas. Y entre sus características podemos revisar principalmente el concepto de la volatilidad, la presión de vapor y la temperatura de ebullición. Revisamos las características del estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas no tienen forma propia, las moléculas son móviles, poseen fuerzas expansivas, no tienen una superficie libre, son fácilmente compresibles, predominan entre sus moléculas las fuerzas de repulsión. Acá hablamos de lo que es los gases ideales. Los gases son fluidos compresibles, su volumen varía con la presión y la temperatura. Entre las propiedades del estado gaseoso, las partículas tienen un movimiento browniano, caótico al azar, se expanden infinitamente, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene y ejercen presión sobre las paredes del recipiente. Continuamos entonces y revisamos las características en un cuadro comparativo. Es decir, que comparando los tres podemos revisar que los gases no tienen forma ni volumen propio. En cambio, los líquidos no tienen forma, pero sí volumen propio. Y los sólidos tienen forma y volumen propio. Los gases y los líquidos sí fluyen. El estado sólido no fluye. Son compresibles, son poco compresibles y el estado sólido prácticamente incompresibles. Si hablamos de la densidad, el estado líquido tiene densidades intermedias entre los gases y los sólidos, pero con valores más cercanos al estado sólido. Entonces, es decir, que el estado sólido va a tener
densidades mayores a la de los líquidos y los gases tendrán densidades mucho menores a la de los líquidos. Entonces revisamos el estado gaseoso. El estado gaseoso, las ecuaciones o las leyes. La primera que revisamos es la ley de Boyle a temperatura constante, proceso isotérmico, donde se dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. La ley de Charles Gay-Lussac se lleva en un proceso isobárico a presión constante, donde la relación del volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta el volumen. ¿Sí? Revisamos también la ecuación de la ley combinada, donde decimos que la presión por el volumen dividido entre la temperatura es un valor constante. ¿A qué llamamos condiciones normales? Llamamos condiciones normales a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 0 grados centígrados o 273.15. Y aterrizamos en lo que es la ecuación de estado de gases ideales. PV igual a nRT cuando trabajamos con n número de moles. El valor de R es un valor de la constante de los gases que tiene un valor de 0,082 atmósferas litro mol Kelvin o en unidades de energía 831,4 joule mol Kelvin. Hasta aquí realizamos un ejercicio práctico donde encontramos que el volumen molar es de 22.4 litros para cualquier gas encerrado en condiciones normales de presión y temperatura. Revisamos también entonces cuáles son las fuerzas que gobiernan en el estado líquido. En el estado líquido tendremos fuerzas intermoleculares de tracción, pero esto lo revisaremos en nuestra siguiente clase. Con hoy hemos concluido la materia. Gracias por su atención.